3 lotes de los billetes del nuevo cono monetario llegaron a Venezuela en las últimas 2 semanas, el más reciente en la madrugada de este martes. Sin embargo, a 5 días de que pierda vigencia el de 100 bolívares, el billete de 500 aún no se ve en las calles. Nos comenta el tema Osmaría Hernández. Están llegando los billetes del país, están llegando sin ningún tipo de complicación, 35.5 billones de unidades de billetes de 500. Es el tercer lote de billetes del nuevo cono monetario que arriba a Venezuela desde el 18 de diciembre. En total suman hasta ahora 60 millones de unidades de billetes de 500 que serán reforzadas con otras denominaciones el 29 de este mes por instrucciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el cronograma original, el billete de 500 bolívares fuertes comenzaría a circular el 15 de diciembre. Sin embargo, de momento los venezolanos siguen sin conocerlo. Al mismo tiempo, el billete de 100 bolívares comienza a estorbar en las carteras de muchos. Y es que desde ya algunos comerciantes se niegan a recibirlo, pues su vigencia se extendió hasta el 2 de enero, según indicó el Ejecutivo Nacional. ¿Dónde está el billete? Si supuestamente ya está aquí en Venezuela. ¿Usted no lo ha visto? Yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo viste? Entonces estamos todos igual. Nos están llenando de billetes de A2, de billetes de A20, de A10. Es imposible tener dinero. Es imposible, las tarjetas de débito siguen con problemas y yo espero que el señor Maduro entienda que va a necesitar otra prórroga. ¿Tienes billetes de 100? ¿Ya está comenzando a salir de ellos? He tenido bastante, ya me queda un poco, pero bueno, buscando los de 50 que son los que se van a utilizar ahorita. Lo que tenemos que hacer es depositarlo y pagar por punto nada más. O sea, yo eso es lo que estoy haciendo ahora. Pagar por 100 que le quedan por ahí en la cartera, ya empezó a salir de ellos. Todavía no he salido de todos, pero sí empezamos a salir de ellos. La decisión de cuándo circulará el billete de 500 bolívares la tomará el jefe de Estado, tal como explicaron desde el Banco Central de Venezuela. Él deberá evaluar, digamos, una serie de elementos que tienen que estudiar y bueno, nos dirá a nosotros cuándo se va a entregar. En el Boulevard de Sabana Grande, una zona comercial del este de Caracas, pudimos constatar cómo en algunos cajeros electrónicos continúan largas filas para obtener efectivo. También pudimos conversar con comerciantes que confiesan que sus ventas cayeron producto de la escasez de efectivo. ¿Un estimado de las pérdidas? Mira, te puedo decir un 40-45% de las ventas que íbamos a tener a partir del momento que dijeron lo del billete de 100, el cambio, que lo sacaron de circulación. Las ventas se cayeron, pero garrafalmente, y no se han levantado. La salida de vigencia del billete de 100, aunada a las demoras en la incorporación del billete de 500, generaron malestar en la población, que tenía que sumarse a largas filas para canjear o depositar el papel moneda, primero tanto en la banca pública y privada, y luego solo en las sedes del Banco Central de Venezuela. La situación dio paso a disturbios y saqueos entre el 16 y el 18 de diciembre en varias localidades del país como Guasdualito, Maracaibo, El Callao, Tumeremo y Ciudad Bolívar. Las protestas en esta última ciudad cerraron con 3 personas fallecidas, según el Ministerio Público, y unos 450 locales comerciales saqueados, según la Federación de Empresarios Local. En el ámbito nacional se registraron 405 detenciones, según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ante la tensa situación, el presidente Nicolás Maduro restituyó la vigencia del billete de 100 hasta el 2 de enero. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. Mientras el venezolano día a día vive un verdadero viacrucis económico. ¿Qué soluciones ha traído la famosa mesa de diálogo? Lo analizamos. Los venezolanos vienen enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente del país. Inflación de 3 dígitos, desabastecimiento de alimentos, de medicinas, servicios médicos y la lista sigue. Es como dice el editorial del diario estadounidense Washington Post. El pasado 26 de diciembre, Venezuela está cada vez más cerca de un caos, de descender hacia una pura anarquía no visto en décadas, ante los ojos nublados de los vecinos del hemisferio. Y para ponerle más humillación a este viacrucis económico, está la orden del presidente Maduro, que ordenó retirar de circulación todos los billetes de 100 bolívares en un plazo de 72 horas. Estamos hablando del billete más popular, que compone cerca del 50% de las monedas en circulación. 50% de cada 2 papeles que hay, uno. El famoso billete de 100 bolos. Esto sin un sistema preparado para afrontar tal cambio.
en un tiempo demasiado corto, 72 horas, en una economía altamente operada en efectivo, sin tener los billetes que los sustituirán. O sea, el gobierno no tiene los billetes que los sustituirán, y en un momento de mayor demanda de billetes, época navideña. Es la fórmula perfecta para el caos. Aunque Maduro pocos días después se retractó y prorrogó la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el enero 2. Pero esto vino a consecuencia del caos. En al menos 8 ciudades, cientos de comercios destrozados y varias personas muertas. ¿No se supone que los diálogos al menos no traerían más viacrucis? Estos diálogos auspiciados por la Iglesia, que se suponía ayudaría a atacar los problemas. Un diálogo que abrió una esperanza para buscar una vía democrática a una crisis nacional. Aunque la esperanza no ha muerto, la realidad es que también la situación en las calles es peor cada día, donde el venezolano se pregunta hasta dónde debe llegar la tolerancia civil y democrática. Los venezolanos vienen enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes. Por eso la pregunta, ¿qué ha pasado con los diálogos? Vamos a conectarnos con José Antonio Gil Yepes, economista de Data Análisis desde Caracas. Yepes, es un gusto tenerte en el programa. ¿Qué ha pasado con los diálogos? Un placer, Javier. Un placer estar contigo de nuevo. Y felices Navidades y esperemos que el año que viene sea bueno para todos. Gracias. Que todos podamos comer mucha hallaca. Oye, ¿qué ha pasado? Bueno, mira, la mesa de diálogo resultó en una especie de triple decepción, porque por una parte, al entrar a dialogar, la oposición entregó su principal carta, que era abandonar el revocatorio al presidente Maduro, que tenía ganado con más o menos el 81% de los votos. En segundo lugar, eso lo sustituyen por una serie de elementos o de puntos de negociación que se han podido lograr inmediatamente después de nombrado el nuevo presidente, que ya deberíamos estar votando por estos días para elegir a ese nuevo presidente. Cosas como la liberación de los presos políticos o que llegara ayuda humanitaria a Venezuela. Imagínese usted la oposición abogando porque el gobierno acepte alimentos y medicina de cuyo problema el principal responsable es el gobierno, o sea que le está solucionando el problema del gobierno, pero eso aparece como una solicitud de la oposición, etcétera. Entonces, primero abandonaste el referéndum al abandonar la calle, porque no había otro mecanismo mediante el cual el gobierno aceptara el referéndum que presión de calle, y eso se logró en demasía. El 1 de octubre marchó 1 millón de personas en Caracas, y el 26 de octubre, el 1 de septiembre y el 26 de octubre marcharon 6 millones de personas en varias ciudades del país. Entonces, por supuesto que el gobierno estaba acorralado con eso, pero la oposición abandonó esos elementos, abandonó el elemento de presión, abandonó la dialéctica entre ofrecer y presionar, que es el elemento clave. Pero la pregunta es, Yepe, la pregunta es, porque todavía los diálogos existen, si no me equivoco hay una reunión en enero, a principios de enero del 2017, pero el sentimiento que hay es que se supone que habíamos puesto la esperanza en una mesa de diálogo que iba a traer una solución a unos problemas imperantes, pero lo que se ve es que cada vez se va perdiendo esa esperanza. La pregunta es, ¿no se depositó demasiada confianza en la Iglesia? O sea, algunos dicen, bueno, se le puso mucho poder al Vaticano, lo cual no está sabiendo realmente lo que pasa en Venezuela, versus la Iglesia en Venezuela, que sí está sabiendo, o sea, que hay un problema de comunicación, algunos dicen eso. Otros dicen, no puedes poner todos los huevos en el Vaticano, porque el Vaticano lo que está es facilitando un diálogo, pero no necesariamente es digamos, el rol principal de ellos es traer una solución, sino lo que hace es facilitar. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Será que la oposición se confió demasiado en el poder del Vaticano? ¿O dónde está el problema acá? Bueno, yo creo que la oposición tenía que actuar por sus propios criterios, y el criterio era ir al revocatorio, que lo tenía ganado con el 81%. Eso se entrega al sentarse en una mesa con una agenda distinta al tema revocatorio. Que el Vaticano esté presente, queda la duda si el Vaticano está bien informado, pero lo que es la Conferencia Episcopal Venezolana está clarísima de que esa mesa de diálogo
abandonando el revocatorio no iba a funcionar. Eso, la Conferencia Episcopal Venezolana está muy clara de eso. Y ahí hay una diferencia entre lo que puede pensar la Iglesia venezolana y el Vaticano, aunque el Vaticano, como tú muy bien estás diciendo, es simplemente un mediador, es un facilitador de un supuesto diálogo. Entonces, hay una triple frustración: la frustración de que no se fue al revocatorio, la frustración de que el gobierno no cumplió los compromisos que había adoptado o aceptado en función de la agenda de negociación ya muy modesta. Estamos teniendo tranquilo con esos dos triunfos, crea el caos con la retirada del billete de los 100 bolívares y la no llegada de los nuevos billetes a Venezuela por falta de pago a la empresa sueca que está haciendo el trabajo de imprimir los billetes. Entonces, mira, hasta dónde puede llegar esto. Y yo creo que esto no estas no son errores del gobierno. El caos no es un error para el gobierno. El caos está viendo el gobierno está viendo cómo la destrucción de la economía puede seguir su camino para ellos implantar, X sistema económico que puedan tener en mente hasta ahora, por lo menos dentro de los altos círculos del chavismo. Ahora, la última pregunta, y me queda menos de un minuto, Yepes. La decisión de haber implementado, de retirar el billete de 100 bolívares, ¿tú crees que fue una decisión, de tu perspectiva, fue una decisión, pensada de que voy a crear caos, o están tratando de buscar una solución al tema de la inflación, pero no, como es tan complicada la economía y ellos creen que la pueden dominar, se dieron cuenta que, espérate, no teníamos el sistema, hay una desorganización que no se dieron cuenta que el sistema estaba preparado para eso, o realmente, como dicen algunos, pero no hay pruebas de eso, que esto es una bomba de humo para salirse del tema del revocatorio? Mira, yo creo que mataron dos pájaros con una sola piedra. Uno, crearon caos, que es parte de un proceso que viene desde Hugo Chávez hasta acá. Ir destruyendo a la economía privada y a las instituciones económicas como las conocemos, incluyendo la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y segundo, ¿cómo hacían para pagar en bolívares una serie de compromisos que tenían encima el gobierno en estos momentos? Bueno, entonces, el gobierno le quedan pocos dólares, pero ¿cómo hacemos que esos dólares le produzcan más bolívares? Bueno, llevamos el dólar a 4.500, se cambia entre 4.000 y 4.500 en este proceso, el dólar paralelo cambia, y luego entonces el gobierno se hace de una gran cantidad de bolívares, paga los compromisos al público en general, empleados públicos, etcétera, que tenía de por medio, y luego vuelve a retroceder el tipo de cambio en el mercado paralelo, y con eso pues el propio gobierno, si le interesaba, puede recomprar dólares a 2.500, bueno, ya ha subido otra vez, pero pudo en ese proceso de va y viene, pues pudo haber comprado también cantidades o recomprado cantidades ingentes de dólares. La realidad es que mientras los políticos hablan, el Vaticano habla, la Iglesia habla, son los venezolanos de la calle los que realmente están pasando un viacrucis. José Antonio Gil Yepes, economista de Data Análisis de Caracas, fue un gusto.